y saludo con mucha alegría a los participantes de esta sesión que nos sirve de guía para las actividades de la semana. Esta segunda semana del módulo 5, argumentación, y que precisamente está ilustrada por esta pintura de Caravaggio hecha en el siglo XVII. Ustedes ven que en la imagen están algunos personajes platicando, discutiendo. Ya decíamos en la sesión pasada que la discusión es el intercambio de ideas argumentado. Es decir, cuando con argumentos nosotros mostramos una postura, explicamos, pero siguiendo un razonamiento muy ordenado. Ya se ve en esta pintura que la discusión no es una disputa, es decir, no es algo que confronte, como que estén peleando los que intervienen en esta imagen. Y es que precisamente lo que nos importa al argumentar no es ganar, no es avasallar con nuestros argumentos al interlocutor. Lo que nos importa es estar unos y otros bien dirigidos hacia la verdad que podemos conocer. Que la perspectiva de uno ayude a la perspectiva de otro a ver mejor la realidad. Y esto de las perspectivas que ayuden a ver la realidad es precisamente algo típico de la segunda semana de trabajo en este módulo. Bueno, pues quisiera que iniciáramos poniendo en mente cada uno de ustedes la finalidad de estar aquí. Y en esta segunda semana ustedes se preguntan, ¿ya van avanzando en la consecución de su meta? ¿Sí van por buen camino para conseguir la meta de estar en prepa en línea? Es decir, ¿están aprendiendo más? ¿Sus habilidades están mejorando? ¿Sus conocimientos aumentan? Poco a poquito, pero pueden decir que van bien. Cada quien se evalúa, cada quien mira la meta y revisa si su camino está siendo el adecuado. En la sesión anterior veíamos que en el foro Aprendiendo se nos pedía responder algunas preguntas. También en la sesión anterior mencionábamos algunos detalles de las actividades integradoras y dábamos algunas precisiones sobre las nociones de opinión, juicio, argumento y tesis. Esto yo espero que les haya servido en el trabajo de la semana pasada. Pero hay un detalle aquí que quisiera mencionar en relación con el foro Aprendiendo. Y es que, por alguna razón, digámoslo así, pocos participaron en el foro Aprendiendo. Digo por alguna razón, supongo que cada quien tuvo su motivo muy poderoso por el cual no pudo intervenir en el foro Aprendiendo. Yo espero que si alguien tuviera alguna dificultad para intervenir en el foro Aprendiendo de esta semana, me la indique, por favor, para poderlo atender. Y que entonces, con muchas ganas, con mucha decisión, ustedes intervengan en el foro Aprendiendo de esta semana. Vamos a recibir en esta sesión como guía de trabajo para esta segunda semana y para las que siguen y para todos los módulos de la prepa en línea, algunas indicaciones de método. Por ejemplo, les había mencionado que conviene que escribamos con mucho esmero, es decir, esforzándonos por hacerlo bien, con esta finalidad, con la finalidad de hacer digno el ambiente. ¿Qué significa hacerlo digno? Pues elevarlo al nivel del valor de cada uno de nosotros. Cada una de las personas tiene un enorme valor. Bueno, pues vamos a esforzarnos porque cada cosa que hagamos llegue a ese nivel de valor. Eso significa hacer las cosas dignamente. Y para hacer un ambiente digno, escribiendo bien, basta con esmerarse en
escribir una mayúscula al principio o poner los signos de interrogación o admiración al principio y al final, como se usa en el español, o procurar la correcta acentuación o evitar el signo de la arroba que supla como una moda extraña, extravagante e incorrecta, que supla a las vocales A y O. La arroba no es una vocal, la arroba es un signo, así como si pusieras un asterisco. Y esto de suplir con signos las vocales, más bien es una muestra de alguien que le interesa más su propia perspectiva y no las demás personas. Alguien que quiere que todos los demás entiendan y lean como él o ella cree y piensa, y no como lo merecen los demás. Por eso vamos a escribir bien. Ya habrán visto que una correcta comunicación, un buen uso del lenguaje, nos permite una mayor libertad, un mayor gusto, un espacio más bonito. Así como está descrito aquí. Y que ustedes seguramente, si lo han practicado en sus conversaciones electrónicas en WhatsApp o en alguna otra red, habrán visto qué bien se siente uno de interactuar con personas que escriben bien, que respetan el trabajo del otro, las ideas de los demás. Qué bonito es participar en eso. Caso contrario de los ambientes donde no se respeta, no se escribe bien, se utilizan cualquier suplente para las palabras o para las letras. Híjole, es un poco incómodo. Por eso nos vamos a esforzar en ejercitar y mejorar el uso de nuestro idioma, reiterando que nos importa recibir la herencia cultural valiosísima que nos han dejado las personas prehispánicas, las personas hispánicas y las personas africanas que dieron origen a nuestra cultura. Vamos a recibirlas, vamos a valorarlas bien, procurando que nuestro lenguaje sea un vehículo de unidad y de construcción, que lleven ustedes que nuestro ambiente hace mucha falta. Y a ustedes, jóvenes de este siglo, les toca construir. Mi generación les está dejando un país bastante hosco, desagradable, destruido. A ustedes les toca construir de nuevo. Y se construye con un buen lenguaje, entre otras cosas, ¿eh? Bien. Como detalle de trabajo, también les recomiendo esto de guardar los recursos de la semana, la guía de la semana, léanla. Esta sesión sirve como guía, pero no suple a el recurso que se llama guía de la semana. Y también les recomiendo que guarden las rúbricas. Especialmente vean ustedes la rúbrica de la actividad integradora 4. En la rúbrica se nos indica qué es lo que se nos va a calificar, cuántos puntos obtenemos por hacer qué. Y quien quiere obtener la mayor cantidad de puntaje, pues podrá ver allí qué es lo que tiene que hacer para conseguirlas. Por lo mismo, les recomiendo que la guarden, la vean y la guarden. Los recursos de esta semana, todos son buenísimos y les van a servir para esta semana y para las siguientes. Es más, varios de estos recursos les van a servir para los siguientes módulos. Por ejemplo, este que está aquí, interdisciplinariedad e intertextualidad, les va a servir. Y déjenme ver cuál era. Bueno, es que todos pueden ser. Todos pueden ser. Este que está aquí es tremendamente importante. Lo van a comprender ustedes mejor cuando lo lean, pero ya se imaginan nada más leyendo el título
de qué se trata esto de reglas y ética del diálogo. Bueno, léanlos todos. Sugiero que pongan una portada y agradezco a quienes lo han estado haciendo. Aprovechen cualquier espacio para mejorar el lugar donde estén. Ahí donde pongan el pie, ahí donde su mano trabaje algo, dejen mejor que como encontraron. Bueno, pues para la sesión de hoy les propongo que veamos de qué se trata esto del foro Aprendiendo. Veremos algunos detalles para la elaboración de las actividades integradoras y también me gustaría aportar como formación de actitudes y que verán ustedes que tiene una aplicación tremenda para el buen desempeño en sus actividades. Me gustaría mencionar algo sobre el gusto, lo digno y lo legal. Bueno, les pregunto a quienes están ahorita participando. Levantando la mano, ¿me pueden indicar si alguien puede abrir su micrófono? Gracias, María José. Por favor, ¿puedes ayudarnos a leer lo que dice el rectángulo rosita con letras, pues, ¿qué será? ¿Más rosas? Son Rosas. como que magenta. Ándale. Comentan las ventajas de poner a discusión un tema y la importancia de argumentar respetuosamente y con responsabilidad en los debates. Perfecto. Eso es lo que se nos pide en el foro Aprendiendo. Y entonces este comentario va a ser muy interesante porque precisamente allí vamos a poner en práctica lo que cada uno diga. Y como sugerencia se nos dan estas preguntas detonadoras como para guiarnos. ¿Puedes leerlas, por favor, María José? ¿Cuáles son las ventajas de debatir? ¿Qué sucede cuando una postura en un debate no está argumentada? ¿Cuál consideras que es el principal elemento de un debate para tener una comunicación adecuada? ¿Sobre qué temas te gustaría debatir y por qué? ¿Has visto debates? ¿Cuáles? Puedes compartir ligas a sitios con debates que te hayan resultado interesantes. Muchas gracias. Y te felicito por el tono que haces al leer. Es un detalle de esmero. Gracias. Bueno, Muchas pues gracias. mira, estas preguntas precisamente nos ayudan a guiarnos, ¿no? Y todavía podemos añadir más, pero quien responda a algo relacionado con esto, pues ya estará aportando mucho. Sobre todo porque lo que comentemos allí, el contenido de nuestros comentarios, va a tener mucha relación con los recursos de la semana y con la práctica que vamos a aplicar en las actividades que se nos piden, la actividad integradora 3 y la actividad integradora 4. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Si no tienen ninguna pregunta, por favor pongan cualquier signo. Muchas gracias, Rubén, por respondernos por escrito. Gracias. Gracias, María José, por el signo que pusiste. Muy bien. Pero levantas también la mano. ¿Quieres comentar algo? Solamente trato de quitar la carita, pero no podía. Muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces, si tienen alguna pregunta, me interrumpen y la hacen, ¿sale? Quisiera mostrarles qué es lo que se nos pide en la actividad integradora 3, cuyo título es Investigar para argumentar. Hemos de elaborar un documento, un texto argumentativo muy similar al que hicieron en la actividad integradora 2, porque también se pide que tenga una extensión de 2 cuartillas y además que realicen ustedes un audio. Aprovecho para decir que si alguien tuviera alguna dificultad para realizar el audio, cualquier tipo de dificultad, sea tecnológica o personal, les pido por favor que de inmediato me envíen un mensaje
indicándome cuál es su dificultad para ver cómo podemos resolver esto. Porque luego podría suceder que alguien tenía una dificultad, no hizo la grabación, no la presentó en su actividad y yo me entero hasta que la estoy revisando y después es muy tarde para poder encontrarle una solución y que no pierda el puntaje ni el logro de aprendizaje debido. Entonces, por favor, avísenme, ¿sale? Bueno, lo primero que se pide para esta actividad es que elijan un tema relacionado con la legalización de las drogas. Atención aquí. El tema general grande es legalización de las drogas. Drogas en general, cualquier tipo de drogas. Legalización para cualquier tipo de uso. Pero cuando ustedes eligen un tema, van a escoger de ese tema general una parte. Es decir, van a particularizar el tema. Y allí ven ustedes en la diapositiva, en esta primera llave, aquí está en esta primera llave, algunos posibles subtemas o partes del tema general. María José, ¿tú quieres preguntar algo? Como un tema de legalización de las drogas, ¿entra la legalización de la marihuana? Totalmente, por supuesto, sí, porque es una parte de las drogas, la marihuana. Y todavía más, permíteme tomar tu idea para expresar que podría ser la legalización de la marihuana para uso médico, como está aquí propuesto, ¿no? Marihuana para uso médico. Eso es diferente, es un tema diferente a legalización de la marihuana para uso lúdico. Lúdico es una palabra que viene del latín y que se refiere al juego, a la diversión. Y entonces hay algunas personas que están de acuerdo en que sea legal drogarse con marihuana por diversión. A eso se le llama el uso lúdico. Y entonces el uso lúdico es diferente del uso médico. De manera que estos dos pueden ser temas distintos y ustedes elegirán el que ustedes quieran. María José, agradezco mucho tu pregunta porque sirvió para hacer esta distinción entre el uso lúdico y el uso medicinal de la marihuana. Pero puede ser también otro tema, como está este de evitar el monopolio del crimen, que es un argumento que se ha escuchado mucho y que de una vez les adelanto, yo no he visto que tenga un sustento real. Pero bueno, ustedes encontrarán en la investigación que realicen argumentos y buscarán que tengan un sustento sólido, serio. Bueno, una vez que hayan elegido el tema y que ustedes van a mencionar allí qué tema eligieron, lo que se pide es que traten el tema desde dos disciplinas. Cuando se dice disciplina, se refiere a un área del conocimiento que sea seria, que sea segura. Me parece que fue en el módulo 2 o en el módulo 3 cuando ustedes revisaron que esto de los argumentos científicos o el conocimiento científico era más seguro que el conocimiento empírico que uno puede tener, pues hasta por creencia o por suposición. Y entonces, esto de basar nuestro criterio en lo que dice la ciencia o los conocimientos seguros es muy diferente a basarse en puras suposiciones, ideas, creencias personales, ¿no? Bueno, entonces lo que se pide en el punto 2 es que ustedes elijan dos disciplinas, preferentemente dos ciencias. Pueden no ser ciencias, pueden ser áreas del conocimiento. Por ejemplo, en general, ¿qué será? Ya sé, las ciencias de la salud, que puede ser medicina, puede ser endocrinología, puede ser citología que estudia a las células. Bueno, todas esas son ciencias del área de la salud. No van a elegir solo una ciencia, como puede ser la citología, sino todas las ciencias que tienen que ver con el área de la salud. Bueno, eso es un grupo de disciplinas y está bien que lo utilicen.
Entonces puede ser una ciencia o un ámbito de conocimiento. Bueno, ustedes lo van a elegir. Por cierto, ya les puse en el foro de novedades un material que habla del tema de la legalización de las drogas. Curioso, porque uno habla del tabaco, que es un tipo de sustancia tóxica muy legal, desafortunadamente, y que bueno, ustedes pueden también indagar más, porque me parece que también añadí una perspectiva histórica. Entonces, bueno, esto es como material para que ustedes puedan ayudar y de allí despegar y profundizar más. Bueno, ustedes eligen las dos disciplinas. Luego, dice la instrucción, determina de qué manera realizarás tu búsqueda documental informática. Tú tendrás que expresar cómo le vas a hacer para buscar y para encontrar documentos seguros. Buscarás con ese método que antes describiste la información desde las dos disciplinas que estableciste. Y para esto recomiendo que utilices solo fuentes confiables. ¿Sí queda claro esto? Solo fuentes confiables. Asegura que la información sea objetiva, es decir, que se refiera a los hechos, a la realidad, y que no se base tanto en opiniones subjetivas ni en gustos. Por ejemplo, a la mayoría de la ciudad de Los Ángeles, en California, le parece buena la idea de que todo el mundo consuma marihuana cuando se le antoje. Bueno, ese es un gusto generalizado. Puede ser de la mayoría, pero es un gusto. Es algo subjetivo. Es algo que no tiene un sustento en la salud real de las personas, en la salud social real de toda esta comunidad. No tiene un sustento. Se refiere nada más al gusto, lo que a la gente se le ocurre. Y si son ocurrencias, seguramente tienen posibilidad de error. Bueno, procura tú que la información que obtengas sea objetiva, que se refiera a la realidad tal cual y no tanto se base en emociones, sentimientos, intereses personales, creencias infundadas o ideologías. Aquí, atención, quiero mencionar algo. Hay creencias que no tienen fundamento, pero también hay creencias que sí tienen fundamento. Voy a poner ejemplos. Creencia que no tiene fundamento, esa de que la ivermectina, que es un tipo de desparasitante, sirve para evitar el contagio, perdón, la enfermedad del COVID-19. Eso no tiene fundamento. Aunque el gobierno de la Ciudad de México lo haya propuesto y lo haya establecido, no tiene fundamento científico. Pero creencias que sí tienen fundamento. Ya sé. La creencia en, ¿sabes? Pues lo voy a decir, la creencia en que existe un solo Dios. Y hasta aquí llega el laicismo real, que puede uno pronunciar como educador de la escuela oficial. Esa es una creencia que sí tiene fundamento. No estoy diciendo tal o cual religión, que eso ya excede las capacidades y el lenguaje laico propio de la educación que ustedes deben recibir de acuerdo a la Constitución. Creencia con fundamento. Creencia sin fundamento. Tú pon lo que tenga fundamento real. Muy bien. Bueno, ahí está otra vez el señalamiento del tipo de fuentes que te sugiero que utilices. Luego, algo que se pide es que desarrolles un escrito en 2 cuartillas, exponiendo tus argumentos ordenadamente. Atención, exponer un argumento significa
que pones premisas y conclusiones. Ya en el segundo espacio de la semana pasada, Rubén nos ayudaba a recordar que los argumentos pueden tener una redacción con más palabras que las solas palabras, términos o conceptos puramente lógicos. Sí se vale, sobre todo para este tipo de trabajos, para que se entiendan bien. Pero si vas a poner tus argumentos, asegúrate de que tengas premisa, otra premisa, si se puede, una tercera premisa, y que estos los sumes en una conclusión. ¿Sale? Ok, bueno, pero esto lo vamos a notar, lo vamos a volver a anotar. Luego, algo que se pide es responder qué técnica de investigación utilizaste. Y miren, para no estar inventando, que esto sucede mucho en los trabajos que se entregan casi al final, o mejor dicho, los que son hechos a prisa, porque había algunos trabajos del lunes que no tienen el cuidado de consultar estos recursos, los que tú estás viendo aquí. En estos recursos se indica, voy a poner eso así chiquito, en estos recursos se indica la técnica de investigación que puedes utilizar al realizar una consulta. Bueno, pues entonces se va a anotar en tu trabajo si leíste estos recursos, porque entonces vas a mencionar lo que dicen estos recursos y no cualquier ocurrencia. Muy bien. Aquí están algunos ejemplos. ¿Qué técnica de investigación utilizaste? Bueno, pues puedes responder dónde buscaste y cómo buscaste. Bueno, pues ahí todavía te quise reforzar, como poner el énfasis de cuáles son los recursos, dónde los encuentras, para que los puedas consultar y tomar apunte de ellos y te sirvan para utilizar conceptos nuevos, palabras nuevas de las técnicas de investigación y tú puedas describirlas así en tu trabajo. Muy bien. Luego se pide que grabes un audio con las características muy similares a las que solicitamos en la semana pasada. Es decir, 2 minutos como máximo. 2 minutos máximo. Inicia mencionando tu nombre y grupo y un saludo cordial, es siempre muy agradable escucharlo. Y después, el contenido del audio debe ser solamente tu explicación de la importancia de enfocar desde diferentes disciplinas un problema. Atención en esto, porque juntamos con algo que habíamos dicho desde el inicio. El chiste del audio que vas a grabar es que menciones qué tan importante es que un problema lo enfoques desde diferentes perspectivas serias. En este caso, el problema que se te propone es la legalización de las drogas, que puede ser legalización de las drogas naturales o sintéticas, legalización de las drogas que son para uso medicinal o legalización para el uso lúdico, etcétera, ¿no? En general, tú tendrás que indicar la importancia de enfocar desde diferentes disciplinas este problema. Bueno, y al final pues pones el enlace. Solamente te recomiendo que te asegures de que sí tenga acceso al archivo que pones en el almacén virtual o nube. Y bueno, si tú terminas tu trabajo más o menos a la mitad de la semana y quieres que verifique yo si se puede ver tu archivo, si puedo tener yo acceso a tu audio, por favor escríbeme un mensaje y mándame el enlace y yo lo verifico para asegurar que puedas obtener sin lugar a dudas la mejor calificación. Bueno, déjame ver. Bueno, sí, 2 minutos, por favor. Y bueno, aquí ya va a ser importante que
indiques con un formato completo cuáles son las fuentes de consulta que ocupaste. Formato completo como los que te voy a poner más adelante o que están también en la sesión de la semana pasada, o los que tú tienes en el material que te puse, que es el manual de citas y referencias de la prepa en línea. Que esté completo, no solamente el enlace, sino que esté bien completo, ¿sale? Y pues bueno, juega con esto. Juega, diviértete tú mismo desafíate, tú misma desafíate a usar un formato completo. Aprovecha que ahorita todavía es así como prueba, como ensayo, porque más adelante sí van a ser ya hasta parte de la calificación. Bueno, mira, este es uno de los materiales que te puse en el foro de novedades. Dice este artículo: no existen cigarrillos saludables. Ya tú verás la información y podrás responder con base en esta información este asunto de la legalización de las drogas. Bueno, y este otro artículo, este está buenísimo, porque además este artículo, esta investigación sirve como base para un montón de argumentos que se hicieron después. Este artículo es fundamental. Tú ves allí ya la institución que lo produjo, el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñoz, y ya ves el título. Y bueno, lo tienes ya a la mano en el foro de novedades. Pregunto, ¿se entiende bien lo que dice este rectángulo? Gracias, María José. Gracias, Rubén. Qué bueno que se entienda muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Piensen si hay alguna pregunta. Voy a terminar esta sección de la transmisión y enseguidita les voy a presentar un ejemplo de un trabajo muy bien hecho de esta actividad integradora 3. Y bueno, agradezco a quienes están respondiendo en la conversación por escrito. Bueno, pido por favor que se vuelvan a conectar desde el mismo enlace. Ahorita nos vemos. Mientras se les ocurre alguna pregunta, quiero mostrarles un trabajo. El de ustedes puede tener características similares. Primero, así en un panorama completo, vean ustedes que son 4 páginas y ahorita vamos a ver qué puso su compañera en cada una de estas 4 páginas. Lo primero fue una portada, ¿no? Ella diseñó esta portada. Tiene elementos que le parece que son relevantes y relacionados con el contenido. Lo importante de eso es que ocupó este espacio libremente para desarrollar su creatividad. Luego, acuérdense que lo que se nos pide es un ensayo, un escrito argumentativo, es decir, un ensayo. Ella pone este título y además, libremente, añadió este subtítulo. Se vale. Yo ya les había mostrado un esquema de elaboración de la estructura del ensayo en el cual se indica que puede haber un subtítulo. Se vale. Esto enriquece un ensayo. Bueno, después indica así de fácil y breve, en una sola frase, cuáles son las disciplinas desde las cuales va a abordar el problema de la legalización de las drogas. Según se puede ver, lo que a ella le interesa
el tema, digamos, que a ella le interesó, es el perjuicio que provocan las drogas. Y ella afirma en su ensayo que no solo perjudican a quien las toma, sino a familia y sociedad. Bueno, ella escribe, desarrolla sus propias ideas y bueno, pude ver que efectivamente eran sus propias ideas basada en la información de algunas fuentes que verán citadas ustedes más adelante. Pero digamos que con un buen tamaño de letra, un tamaño de letra normal, es decir, tamaño 12, ella logra desarrollar sus ideas en prácticamente 2 páginas. Bueno, aquí le falló un acento, pero así se lo hice ver en la retroalimentación y ya, no pasa nada. Y aquí también una mayúscula inicial. Bueno, pero después del escrito, ella indica en un párrafo muy breve, muy preciso, la técnica de investigación documental informática que utilizó. Y aquí ustedes pueden leerla. Pero María José, yo escucho lo que tengas que decirnos. Maestro, sí, ya entregué, pero me estoy dando cuenta que tengo algo mal. ¿Puedo bajarlo y volverlo a entregar ahorita? Ay, O por sea, supuesto. todavía no me lo ha calificado. Si es posible corregir. Sí, sí, por supuesto. Y sí vi que lo enviaste, pero mira, qué bárbara. Qué bueno que estás diciendo tú por tu propia iniciativa esto. Por supuesto, está bien que elaboren las actividades desde el principio de la semana, siempre y cuando ya hayan leído y los recursos y los textos, ¿no? Y por supuesto que pueden corregir. Si todavía no he calificado, pueden corregir, aumentar, añadir, mejorar. Por supuesto que sí. Háganlo. Asegúrense de obtener el mayor provecho de aprendizaje y de calificación de sus actividades. Por supuesto, Majo. ¿Sí te respondí? Sí, profesor, muchas gracias. Ah, muy bien. Bueno, pues aquí entonces tú indicarás en un párrafo muy bien descrito la técnica de investigación documental o informática que utilizaste. Tengo que decirles algo. Realmente el sustantivo investigación aquí lo están poniendo como sinónimo de consulta. Lo que nosotros estamos haciendo realmente, netamente, estrictamente, es una consulta. Porque cuando hablamos de investigación, ustedes lo verán sobre todo en la siguiente semana, las investigaciones son las de los niños curiosos y la de los científicos. Es decir, investigación es que te enfrentas tú a una realidad y la vas conociendo poco a poco, te acercas a ella, pero a la realidad tal cual. Tú en contacto con la realidad. Diferente de cuando tú quieres enterarte de lo que otros han dicho acerca de esa realidad y entonces consultas información. La diferencia entre investigar y consultar se va a notar más en la siguiente semana. Por ahora, a la hora de decir investigación, realmente lo que estamos queriendo decir es consulta. Bueno, en fin. Después de este texto, perdón, de ese párrafo donde indicas la técnica, pones el enlace y después las fuentes de consulta. En este caso, su compañera utilizó 3 fuentes de consulta. Y está muy bien. El detalle aquí que querían que vieran es que se esmeró en utilizar un formato completo.
Esto de utilizar un formato completo significa que hasta le pones atención a cuáles son los signos de puntuación que tienes que poner según el formato que hayas elegido. Y bueno, pues ya, nada más. Les pregunto, ¿hasta aquí hay alguna cuestión? ¿Sirve que les haya mostrado este ejemplo de trabajo para la actividad integradora 3? ¿Alguna pregunta? Gracias, María José. Gracias por tu respuesta en la conversación por escrito. Muy bien. Rubén, tienes levantada la mano. Adelante. Sí, tengo una duda. Si yo elijo, por ejemplo, entre las disciplinas la estadística ¿Mm? y consigo datos estadísticos, ¿puedo representarlos en una gráfica o con estadísticas visuales dentro del texto o no? Sí, por supuesto que sí. Sí, y sería Sí. genial. Sí, sería muy bueno, muy bueno. Buena idea. Majo, adelante. Compañero, en buena mi investigación en lo personal no me salían las gráficas ya hechas, pero le recomiendo utilizar Canva para hacer las gráficas, tomarle captura y pegarlas. Es más fácil y te ahorra mucho tiempo. Gracias, María José. Qué buena recomendación. No se me habría ocurrido. ¿Será, Rubén, que te sirva la recomendación de María José? Sí, muchas gracias por la recomendación. Lo tomaré en cuenta. Perfecto. Hombre, qué bonito. Qué bien que trabajen ustedes así. Qué bueno. Y bueno, quienes estén observando esta sesión más adelante, anímense también a comentar. Pueden hacerlo en el foro Aprendiendo y también en los mensajes de la plataforma. Muy bien. Bueno, pues vamos enseguida. Porque resulta que en esta semana la actividad integradora 4 es un foro. Es un foro de los que se califican. El foro tiene como título Hagamos un debate. Y entonces, bueno, tú encontrarás las instrucciones que no repetiré, pero vamos a hacer algunos énfasis aquí. Antes de escribir cualquier cosa en el foro, será necesario que veas el debate de televisión que se propone allí. Está muy interesante y ya tú podrás verlo críticamente. Después de haber visto ese debate, lo que se te pide es que reflexiones sobre esta pregunta, que tú ya desde ahorita la lees. Seguramente al leer ahorita esta pregunta, ya te puedes tú ir situando en una postura, o a favor o en contra. Será muy bueno que tú revises cuál es el fundamento de tu postura y que entonces veas cuáles son los argumentos que se te ocurren. Porque entonces vas mentalmente a adelantar todo el trabajo de esta actividad y de las siguientes semanas. En este foro se pide que realices 5 intervenciones. Cada una de las intervenciones tiene su propia indicación. Conviene que antes de intervenir hayas revisado y tomado apunte de por lo menos estos recursos que tú ves señalados en la pantalla. Por lo menos. Toma apunte. Si tomas apunte, los tuviste que revisar por lo menos una vez. Y si tomaste apunte con mucha atención, con esa vez es suficiente para que después puedas manejar la información que te dan.
Em, quiero indicar algo. Cuando se piden 5 intervenciones, la rúbrica indica cuántos puntos obtienes si realizas las 5. Pero además, si las 5 intervenciones las haces a lo largo de la semana, en por lo menos 4 días distintos, las 5 intervenciones en 4 días distintos de la semana, entonces obtienes la máxima calificación, diferente de quien hace las 5 intervenciones en un solo día de la semana. Ahí ya obtiene menos calificación. Pero además, si realiza las 5 intervenciones en un solo día de la semana, que es el último, es decir, el domingo, entonces de plano se le hace un descuento de calificación enorme. Ya ustedes verán en la rúbrica cuánto es el descuento de calificación que obtiene quien hace las 5 intervenciones el domingo. Por lo mismo, verán ustedes en la rúbrica, pues, cuánto se descuenta a quien hace 4 intervenciones, o 3, o 2, o 1. O quien hace intervenciones del tipo, me gustó como lo dijiste y no explica nada más. O quien hace una intervención que copió tal cual de Brainly. No, hombre, esas son horribles. Y se nota porque ustedes pueden hacer cosas mucho mejores que lo que está publicando en Brainly. Bueno, ya ustedes ven aquí el contenido que se pide para las intervenciones. Por favor, a ver, ya hace rato leyó María José. Estimado Rubén, ¿puedes leer? ¿Podrías abrir tu micrófono libremente? Tú dime si sí o si no. Sí, aquí estoy. Ya, ahora Perfecto. sí. Muy bien. Entonces, fíjate bien. Te pido por favor que entre tú y María José lean los contenidos que se deben hacer. ¿Puedes tú, por favor, Rubén, leer qué es lo que se nos pide en la primera intervención? Dice, primera, argumento a favor planteado en el debate. Muy bien. Voy a preguntar sobre esto. ¿Se trata de que tú des tu propio argumento personal a favor de las drogas? No, Si no, sino que lo que se vio en el debate que argumentó a favor la persona del video. estupendo. Muy bien dicho. Tú debes captar qué es lo que dijeron en el debate a favor de la legalización de las drogas. Según está en el debate televisado. Esto indica que debes, es un ejercicio para poner atención y sintetizar. Muy bien. María José, por favor, ¿puedes leer qué es lo que se nos pide en la segunda intervención? Segunda, argumento en contra planteado en el debate. Muy bien. Pregunto, ¿son los argumentos en contra que tienen en tu familia? No son los argumentos en contra que plantearon en el video. Muy bien, muy bien. Así tiene que ser. Muy bien. Rubén, por favor, ¿qué es lo que se nos pide en la tercera? Tu postura en forma de argumento. Oye, ¿y qué significa esto de forma de argumento? ¿Qué tiene que ver este rectángulo que está aquí? Que escribamos ordenadamente el argumento con 2 premisas o 3 y que hagamos una conclusión en base a esas premisas que tengan fundamento. Perfecto. ¿Y el argumento, qué es lo que debe expresar? Mi propia postura. Perfecto. Lo has dicho muy bien. Tu propia postura personal. Muy bien. María José, ¿puedes decirnos cuál es el contenido de la cuarta intervención? ¿Es lo de morado o dónde dice? Ah, es acá. Lo del... Ah, ok. Ya cambié de diapositiva, no había visto. sí.
Cuarta, contraargumenta o debate el argumento de un compañero. Ujú. ¿Qué se necesitará para que puedas contraargumentar o debatir el argumento de un compañero? Pues para empezar, que un compañero argumente, para de ahí tener de dónde trabajar. Muy bien, Y muy de bien. ahí es decir, estoy con usted porque tiene razón por esto, esto y esto otro, o no estoy con usted porque se equivocó en esto. Ajá. Así, con toda sencillez y claridad como la has expresado ahorita y sobre todo con toda cortesía. Mira, tú hasta expresaste hablando de usted. Eso es muy cortés, eso es muy bonito y eso ayuda a hacer un ambiente de verdad. Eh, Ustedes recordarán que al inicio de esta sesión pusimos una pintura. Allí estaban argumentando y contraargumentando. Y el personaje que estaba en el centro estaba explicando y dando las razones más fundamentales. Y los otros le decían, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo explica? A ver. Y el otro explicaba con toda cordialidad, sencillez y claridad, así como Majo lo acaba de expresar. Muchas gracias, María José. Y Rubén, ¿puedes por favor decirnos qué es lo que se nos pide en la quinta intervención? Defiende tu postura con argumentos. ¿Defiende de qué? De la contraargumentación que te hicieron. Bien visto, bien visto. Y entonces, la defensa podrá ser así, la primera frase que se te ocurre, bueno, pues si no te gustó, bueno, pues ni modo, tú allá y yo acá. ¿Podrá ser así? No, para nada. Perfecto, muy bien. Ya está indicado allí que debes defender con argumentos, es decir, así como lo habías mencionado antes, con premisas, conclusiones, ideas muy claras, muy ordenadas. Muy bien. ¿Se ve fácil o difícil este foro? Pues bastante fácil mientras los demás participen, porque luego está el problema de que uno quiere participar, pero no puede porque los demás no han participado y no Correcto. tiene uno de dónde. Correcto, María José. Y mira, esto me da pie para indicar algo. Si llega el miércoles y solo has participado tú, no te preocupes. Yo voy a contraargumentarte. Eh, y entonces ya podrás hacer el intercambio de opiniones argumentadas que se te está pidiendo. Digamos que llega el miércoles y solo Rubén, Cristian y tú han intervenido. Bueno, pues entre ustedes tres. Y es muy probable que yo también intervenga, sobre todo para, ¿cómo se dice? Para apoyar. Pero entonces no te preocupes. Y bueno, ahorita quienes están presentes ya podrían tomar esto como un desafío para que luego entre hoy y mañana puedan participar. Efectivamente es un desafío que se ve interesante, ¿a poco no? Y muy complicado no está. Y entonces, bueno, si tuvieran alguna pregunta en este momento o después, pues la expresan, por favor. Vamos a ver. Yo hasta ahorita me estoy dando cuenta de que esto se había movido. Bueno, no sé si se escuche mejor. Bueno. Perfecto. Gracias, María José, por tu respuesta en la conversación escrita. Aquí está uno de los argumentos que conviene tener presentes. Este argumento parece muy repetido. Me parece que este otro le da fundamento, sobre todo por la segunda premisa. ¿Se vale echar a perder el tiempo de uno? No, no se recupera. El tiempo echado a perder no se recupera.
Por lo mismo es una grave injusticia que conviene no cometer. Creo que no ha sucedido, pero por si sucediere, no tomen nada, ni siquiera la inspiración de lo que se encuentra en ese vertedero de desperdicios cuyo título está allí. De formatos completos para citar, pueden ocupar estos que les presento ahora o cualquiera otro. Este me gusta mucho. Es muy sencillito. Este es más especializado, pero no es nada complicado. Gracias por indicar esto. María José, ¿cuál es la imagen que se quedó así como trabada? Ahorita ya se acaba de mover y me está poniendo una que dice formato MLA. Perfecto, muy bien. ¿Y cuál es la que tuvo problemas? Con la que estaba el del braille como un desperdicio de basura. Ajá. Ah, muy bien. Bueno, Esa es la que se quedó estática. gracias. Gracias por mencionarlo. Bueno, pero ya se quedó grabada en la mente, ¿verdad? Veamos ahora una consideración sobre el gusto, lo digno y lo legal. Por favor, María José, ¿puedes leer lo que está en el rectángulo morado? El gusto es una preferencia, es subjetiva, cambia y no es estable. No puede ser fundamento de una decisión importante. Muchas gracias. Por favor, ustedes personalmente vuelvan a leer esto en silencio y díganme si es verdad o no es verdad. Gracias, María José, por tu respuesta escrita. ¿Será que haya ocasiones en las que uno, por decidir con base en el gusto de uno, cometa errores? Del tipo, me gusta esta carrera, me gusta esto, me gusta esta persona, me gusta ocupar el tiempo en esto. ¿Será que por decidir basado en el gusto uno comete errores? Rubén nos escribe una respuesta y dice, sí, ya que al no pensar objetivamente, no vemos si hay una mejor opción. Bien visto. El gusto nos cierra en nosotros mismos. No vemos más. Bueno. Ahora, por favor, Rubén, ¿puedes leer este rectángulo anaranjado? Sí, dice, lo digno es lo que corresponde objetivamente al verdadero valor de la persona. Gracias. Y aquí hay hay un adverbio y un adjetivo que son los importantes aquí. El adverbio objetivamente y el adjetivo verdadero. Lo objetivo y lo verdadero es lo que se refiere a los hechos, a la realidad tal cual. Lo que nos conviene a nosotros es reconocer la realidad tal cual. Lo que nos conviene a nosotros es que nuestros pensamientos, creencias, ideas, interpretaciones se sujeten a la realidad tal cual.
entonces nuestras creencias, pensamientos e ideas serán verdaderamente dignas. Bueno, cuando hablamos del asunto, por ejemplo, de la legalización de la marihuana, no de cualquier droga, sino de la legalización de la marihuana, podemos ver que hay posturas que se basan en el gusto y también posturas que se basan en lo digno. ¿Qué les refleja la imagen que está allí? ¿Se vale lo que ese joven está haciendo? ¿Es digno lo que hace? María José nos escribe algo que también tomo yo. Es algo verdaderamente indignante, escudado en la masificación de una marcha que buscaba la legalización de la marihuana. Este joven falta al respeto a una persona que, por cierto, era una autoridad que tiene como trabajo procurar el orden. Estaba cuidándolos. Y a este joven le falta al respeto. No es algo digno. Es algo que va en contra del valor de la persona. Y ese joven, así como otros, podrían defender para este caso y para otros. Bueno, pero a mí me gusta. Es mi gusto y yo lo quiero así. Y entonces, por basar la decisión en el gusto, uno puede cometer las peores injusticias. Esta misma idea, dicha al revés, se dice así: las peores injusticias son causadas por basarse en el gusto. Piensen ustedes en las peores injusticias, en las violencias más graves o en las menos graves, en las cotidianas, en las de la casa, en cualquier tipo de injusticia. Son causadas porque el que las está provocando se basa en sí mismo, en su gusto. Y en relación con el asunto de la legalización de la marihuana, uno podría ver, bueno, pero es que hay argumentos que dicen, con base en la realidad, con conocimientos científicos, que la marihuana tiene sustancias que, si quitas esas sustancias y las procesas, le pueden servir a quien sufre, por ejemplo, trastornos como el de las... Ay, se me fue ahorita este tipo de trastorno en el que las personas se convulsionan. Si alguien recuerda cómo se llama esta situación en la que las personas se convulsionan, gracias. Ahí está Rubén diciéndonos de la epilepsia. Efectivamente, la planta de la marihuana tiene sustancias que, cuando se procesan esas sustancias y se ponen en un vehículo, le sirven a las personas que sufren epilepsias, y se controla la epilepsia y les ayuda a vivir mejor, a vivir dignamente. Bueno, el uso de unas sustancias de la planta no significa, no es lo mismo que el uso por diversión de quien se droga para embrutecerse, porque es su gusto. No es lo mismo. Y entonces conviene hacer esta distinción. En cualquier discusión que ustedes tengan o presencien, hagan esta distinción. ¿Se está basando en el gusto
se está basando en lo digno, ¿en qué conviene basarse? Nosotros podemos afirmar esto. La ley, la que ordena la sociedad, debe favorecer lo digno y poner en orden a los gustos y a las preferencias. O sea, por ser gusto o por ser preferencia no se valida. Se valida si el gusto y la preferencia se sujetan, se someten a lo digno. Solamente si son válidos. Si no se someten a lo digno, entonces el gusto y la preferencia no son válidos. Bueno, la ley debe favorecer esto. Es decir, debemos procurar voluntariamente lo que haga a la persona más humana. Por ejemplo, la educación. Las leyes deben hacer que la educación de alta calidad llegue a todos. Y si hay alguna ley o alguna autoridad que no asegure una educación de calidad, entonces esa ley o esa autoridad está mal, es indigna y no hay que hacerle caso. Si hay alguna preferencia ideológica que eche a perder la educación, entonces esa preferencia ideológica no vale. Porque la ley, el orden, debe favorecer lo digno. Hace tiempo, y con esta anécdota cierro esta sesión. Apareció en la red el video de un chiquito, ustedes lo ven allí, que le daba por su propia iniciativa cucharaditas de papaya a su abuelito, que no podía levantarse. Alguien de su familia, algún adulto, captó esta escena, donde el chiquito, por su propia iniciativa, le daba de comer a su abuelo. Este niño, con toda la inmadurez que pudiera tener, ya se daba cuenta que era lo digno, que era lo justo. Y así de fácil y con toda sencillez lo hizo. Y con esto dio cumplimiento a esta frase que ya el filósofo Tomás de Aquino afirmaba. Cuanto hacemos voluntariamente, es decir, a propósito, es más perfecto que cuanto hacemos llevados por la naturaleza. Es decir, si tú eliges lo digno, tu acción es más valiosa, más perfecta, que lo que tus instintos o tus preferencias o tus gustos te indiquen. Hasta aquí. Espero haber dado algunos elementos como para que ustedes puedan juzgar críticamente el video sobre el cual hay que hacer las intervenciones en el foro de la actividad integradora 4, pero también que juzguen críticamente cualquier cosa que estén viviendo ahorita, cualquier político que vean, cualquier propaganda que vean. Y entonces puedan tener ustedes argumentos con palabras que hemos utilizado durante esta sesión. Les agradezco mucho la atención que han prestado. Y antes de despedirme, quisiera preguntar, bueno, si tienen ustedes alguna pregunta o comentario. Muchas gracias, Rubén, por tu respuesta escrita. Muchas gracias, María José. Bueno, pues agradezco mucho su presencia. También les deseo que pasen muy buena noche, que descansen. Y sugerencia, antes de irse a dormir, abracen fuerte a quienes están con ustedes. Que ellos reconozcan que ustedes saben que son dignos, que ellos son dignos. Esto es un buen signo de educación. Que pasen muy buenas noches. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Hasta luego, Rubén.